Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días con todos. A ver, Buenos vamos días, profesor. Buenos a días, profesor. empezar con la Buenos parte... días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La reglita. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy la parte de biología celular, que significa la parte número 2. Sí, vamos a revisar, muchachos, la segunda parte de biología celular. Ya, antes de revisar esta parte de biología celular, la clase pasada habíamos visto acerca de célula procariota, ¿se acuerdan? Sí, habíamos revisado célula procariótica. ¿Y qué cosa habíamos dicho sobre la célula procariótica? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que justamente esta célula, el término procariota significa antes del núcleo, ¿no? Claro, el término pro significa antes y cario es lo que significa núcleo. Entonces, cuando alguien se refiere a una célula procariota, se refiere a una célula que está antes del núcleo. O sea, una célula que todavía no ha llegado a formar el núcleo. No formó. Y si no formó, vamos a decir acá que está presente en qué organismos. O sea, ¿cuáles son los organismos que van a presentar célula de tipo procariótica? Hay tres organismos, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Muy bien, Cristian. Por acá tenemos a las bacterias. Así es, tenemos a las bacterias. También están las cianobacterias y encontramos a las llamadas arqueobacterias. Arqueobacterias. Estos serían entonces los tres tipos de organismos que van a presentar esta célula sin núcleo, esta célula sencilla, ¿no? Es una célula sencilla que no presenta núcleo, es una célula sencilla que va a tener básicamente estructuras muy sencillas, muy simples, ¿ya? Muy simples van a ser sus estructuras. Y de los tres, les había dicho que el más preguntado eran las bacterias. Sí, eran las bacterias. Pero hablemos un poquito de las cianobacterias, a ver. Hablemos un poquito de las cianobacterias. ¿Qué cosa se sabe acerca de las cianobacterias? ¿Qué cosa es lo que se conoce acerca de las cianobacterias? ¿Qué se sabe? Las cianobacterias son aquellas que realizan, vamos a decir acá, realizan fotosíntesis similar a las plantas. Así es, realizan fotosíntesis similar a las plantas. Eso es lo que se sabe, jovencitos, acerca de las cianobacterias. ¿Ya? Las cianobacterias realizan fotosíntesis similar a las plantas. ¿Y cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo tengo una cianobacteria, ella habita en una zona altoandina. Habita, por ejemplo, en las lagunas. ¿Sí? Habita en las lagunas. ¿Y qué hace esta cianobacteria? Usa, por ejemplo, al agua, al agüita.
usa también, en este caso, al CO2. Y si esta cianobacteria está usando el agua y está usando al CO2, necesita una fuente energética. ¿Y cuál es esa fuente energética que le va a ayudar? Chicos, la fuente energética, acá es la luz. La luz. Y con eso, la cianobacteria, ¿qué va a producir? Con eso, muchachos, produce, ¿qué produce? ¿Qué produce? C6H12O6. ¿Y cómo se conoce eso? Glucosa. Ah, eso se conoce como la glucosa. Además de las alguitas que ves acá, o cianobacterias, son tan importantes porque ellas, ¿qué liberan al oxígeno? Al oxígeno liberan, ¿qué liberan al oxígeno? ¿O qué liberan, perdón, al ambiente? Liberan al ambiente oxígeno. ¿Ya? O sea, no solo producen glucosa, sino también liberan oxígeno. Y el planeta necesita ese oxígeno para muchas cosas. Por ejemplo, para formar una capa de ozono, puede ser también para formar una membrana lipídica. Claro, se forma una membrana lipídica también. O sea, tiene varias funciones este oxígeno que van a desechar. ¿Ya? Tiene varias funciones. Eso es lo que encontramos. Luego, ¿qué podemos decir acerca de las arqueobacterias? Si ya hemos conversado un poco de las cianobacterias, ¿qué cosa podríamos decir acerca de las arqueobacterias? ¿Qué se sabe acerca de las arqueobacterias? Muy bien, Angeli. Extremófila. Exacto. Ese nombre es el que se le da a las arqueas. El término extremófila, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos extremófila? Extremófila significa que ellos habitan y habitaban ambientes extremos. Ajá. Vamos a colocar acá, habitan ambientes extremos. Por ejemplo, un ambiente extremo puede ser un volcán, ¿o no? Claro, ¿por qué es un ambiente extremo vivir cerca a un volcán? Obviamente por las altas temperaturas, ¿cierto? Entonces, las arqueas pueden vivir cerca a los volcanes. Sí, las arqueas pueden vivir cerca a los volcanes, soportando altas temperaturas. Sí, ¿cómo se llaman a estas arqueas que toleran alta temperatura? Se le conoce con el nombre de termoacidófila. ¿Ya? Se le llama termoacidófila. ¿Qué cosa es una termoacidófila? Una termoacidófila es aquella que soporta altas temperaturas. Sí, soporta altas temperaturas las termoacidófilas. Ellas viven cerca de los volcanes, viven cerca de las fuentes termales también. Y no les afecta, profesor, la temperatura, tienen esa capacidad de soportar las altas temperaturas. ¿Eh? Otro, algunas que van a vivir en desiertos, algunas que habitan en desiertos. ¿Y cuál es el problema de vivir en los desiertos? ¿Cuál sería, chicos, el problema de vivir cerca a un desierto? O incluso pueden estar en el mar muerto. ¿Cuál es el problema? Mucha sal.
Ajá, hay falta de humedad, es correcto, ¿no? En un desierto hay poca humedad, poca agua, pero lo que más hace que sean incapaz de sobrevivir un organismo es la sal, la salinidad. ¿Por qué la sal? Porque la sal deshidrata el cuerpo, deshidrata las células, ¿sí o no? Entonces, sin embargo, están acá soportando alta salinidad. Su nombre es halófila. Las halófilas son aquellas que soportan bastante la salinidad. Las halófilas son las arqueas que soportan la alta salinidad. Ellos pueden tolerar los lugares donde hay mucha sal. Eso hace una halófila. ¿Ya? Y hay otro más, chicos. Otro más, otro tipo de arquea sería la que puede estar en el estómago de un herbívoro. Por ejemplo, un rumiante como la vaca, la oveja, la gacela. Estos animalitos en su estómago tienen aberturas muy pequeñas donde entra poco oxígeno. Y acá pueden vivir algunas arqueas, donde hay bastante metano. Ojo, metano, mucho metano. Así que esto de acá, chicos, vamos a decir que se conoce como el estómago de rumiante. ¿Quién puede sobrevivir dentro de un estómago de rumiante, o sea, una vaca, una oveja, con mucha cantidad de metano? Alta producción de metano acá. Y las arqueas pueden estar ahí, chicos. Por eso, ¿cómo le llaman a estas arqueas? A estas arqueas se les conoce con el nombre de metanógenas. Las metanógenas son aquellas arqueas que soportan la alta cantidad ¿de qué, muchachos? Alta cantidad de metano. Soportan alta cantidad de metano, ¿ya? Ellas se llaman metanógenas. Metanógenas. ¿Estamos de acuerdo? Tres tipos de arqueas que tú los debes considerar para tus exámenes. Las termoacidófilas, las halófilas y las metanógenas. Ahí está, muchachos. Tres. ¿Sí? Tres tipos de arqueas que vamos a encontrar nosotros distribuidas en diferentes partes del planeta. ¿Alguna pregunta sobre esa parte, chicos? A ver, ¿alguna pregunta sobre esa parte de lo que está en la pizarrita sobre cianobacterias, arqueobacterias o cianobacterias? ¿Sí? Estamos recordando un poquito acerca de las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. Profesor, Sí, a ver, te escuchamos. en un libro estaba leyendo que existían las eubacterias. ¿Qué son esos? Las eubacterias se les conoce a las bacterias propiamente dichas y también se le conoce a lo que nosotros llamamos cianobacterias. O sea, actualmente a ellas dos le dicen las verdaderas bacterias. Eu significa verdadero. A ellas le llaman eubacteria. Y solamente a ellas se les conoce como arqueas. O sea, si tú me hablas de una eubacteria, estaríamos dando a conocer tanto a las bacterias y a las cianobacterias.
Le dicen así porque ellas dos tienen mucha similitud. En cambio, las arqueas se diferencian bastante de las otras dos. ¿Ya? Así es. ¿Alguna pregunta más, muchachos, sobre esta parte? A ver, por ahí de repente alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos revisado, así como su compañera ha preguntado lo que ha investigado sobre las bacterias y sobre las eubacterias. ¿Todos, alguna consultita por ahí? Ya, borramos entonces para continuar. Sí, pero tómale ahí una captura para poder continuar si de repente por ahí te ayuda. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces por acá. Pito. ¿Todo bien? Ya. A ver, chicos. Vamos ahora a revisar sobre bacterias. ¿Qué cosa es lo que debo de aprender para mis evaluaciones acerca de las bacterias? El primer punto que tratamos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer punto que tratamos? Fueron las Sus características. características. Claro, muy bien. Sus características, excelente muchacho, muy bien. Sus características. Toda bacteria, muchachos, es unicelular. O sea, todas las bacterias están formadas solo por una célula. No hay una bacteria que esté formada por más de una. Todos son unicelulares, no te olvides eso. Y como tiene célula procariota, entonces el nombre que se le da es procarionte. Se le da el nombre de procarionte. ¿Sí? Y además, habíamos dicho que las bacterias tenían algunas tenían capacidad de fabricar su alimento y otras no fabricaban. Claro, muy bien ahí. Renzo, pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. Y lo más importante es que a las bacterias la encontramos en todas partes. Eso se conoce como cosmopolita. Sí, cuando usamos el término cosmopolita, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando decimos cosmopolita? Viven en todos lados. Así es, no hay forma de huir de las bacterias, ¿no? Luego, en el segundo punto, nosotros tocamos acerca de las importancias. Habíamos dicho que la gran mayoría de personas piensa que las bacterias existen solo para causar enfermedades, cuando eso es totalmente falso. La mayoría de bacterias ayuda en la vida del hombre, en las diferentes actividades. Solo una minoría es la que va a causar enfermedades. Así es, ¿no? Entonces, una primera importancia les había dicho que era en la agricultura. ¿Por qué razón, profesor? Porque te dije que hay bacterias que se encargan de fijan nitrógeno para las plantas. Sí, hay bacterias que se encargan de fijar nitrógeno para lo que son las plantas. ¿Sí o no? En el caso de los virus, no, porque el virus recuerda que es un parásito obligado. El virus sí no podríamos decir que
nos beneficiamos exactamente, ¿no? El virus es un ente no vivo, más bien nos utiliza para dañar alguna parte de la célula o una parte del tejido, ¿cierto? Muy bien, entonces acá está presente la Rhizobium. Sí, le podemos llamar Rhizobio o Rhizobium. Ella es la bacteria que fija nitrógeno, ¿cierto? Ella fija nitrógeno para la planta. Luego también vimos que son importantes en el plano ecológico. ¿Y por qué son importantes en el plano ecológico? Les había dicho porque las bacterias cumplen un papel importante en los ecosistemas. ¿Cuál era ese papel importante que cumplen las bacterias? Muy bien, Carlos, descompone. ¿Qué descompone? ¿Qué cosa descompone? Las bacterias son descomponedoras, está bien. ¿Qué cosa es lo que descompone una bacteria, muchacho? Materia orgánica, muy bien, correcto. Entonces, otra importancia que van a tener las bacterias es que descomponen, ¿no? Descompone materia orgánica. Sí, descompone materia orgánica. ¿Y esto por qué es importante? Recicla, ¿no, Cristian? Claro, recicla la materia para que pueda volver a ser utilizada, hace un reciclamiento en la materia. Es correcto. Otra de la importancia, ¿cuál es? Otra de la importancia es industrial. ¿Por qué es importante a las bacterias? Son importantes en el plano industrial. Elaboran alimentos por fermento, ¿sí o no, Renzo? Claro. Hay bacterias que fermentan la leche, el azúcar de la leche. Así es, Marbeli. Fermentan el azúcar de la leche para hacer el yogur, ¿no es cierto? Los lácteos. Entonces acá son importantes en el plano industrial porque gracias a las bacterias hay algunos alimentos como por ejemplo el queso, el yogur, el vinagre, ¿cierto? El queso, el yogur, el vinagre, la mantequilla. Ajá. En el caso de la chicha de jora, acá me preguntan al interno, profe, ¿pasa lo mismo con la chicha de jora? Bueno, la chicha de jora sí se fermenta, claro, pero no lo hace la bacteria, lo hace un hongo. Así es, Leli, lo hace la levadura. Son hongos, no son bacterias. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Qué bueno que se acuerden. Acá tenemos a una bacteria llamada Lactobacillus. Lactobacillus. Otra importancia en la medicina. ¿Por qué ha sido importante el estudio de las bacterias en la medicina? Porque gracias al estudio de las bacterias, hoy en día podemos tener vacuna contra la tuberculosis, vacuna contra el tétanos, vacuna contra, por ejemplo, esta enfermedad bacteriana muy agresiva que es la difteria, TBC, tuberculosis, ¿ya? Y si no era para elaborar vacunas, se ha estudiado las bacterias para elaborar antibióticos o reconocer la enfermedad y poder también describir las formas de evitar el contagio de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, la medicina ha servido para que cuando se estudie las bacterias patógenas, el estudio, chicos, de bacterias patógenas, ¿qué cosa ha traído como consecuencia el estudio de bacterias patógenas? El estudio de bacterias patógenas ha traído como consecuencia la investigación. Así es, Catherine.
la investigación, el hecho de poder saber el causante real de una enfermedad, ¿cierto? Muy bien. Número 3. ¿Qué vimos en número 3? Las estructuras o partes. Las estructuras o partes que tiene una bacteria. Claro. Si ya sé cuáles son sus características, ya sé para qué es importante las bacterias, tengo que saber cuáles son las partes más importantes que tiene una bacteria. Y dibujé una bacteria, muchacho, más o menos de esta forma, más o menos. Y te dije que parecía una cápsula, ¿sí o no, Renzo? Claro, una cápsula, un cilindro. Te dije, muchacho, que si esto de acá representa a la bacteria, las bacterias podrían tener una estructura externa. ¿Y cómo se llama esa estructura externa que van a tener algunas bacterias? Eso se conoce con el nombre de la cápsula. Muy bien. No lo tienen todos, solamente algunos, pero sí encontramos en algunos una cápsula. Sí. Esta cápsula es lo que está por fuera de la bacteria. Sí, está por fuera. Y esa cápsula, muchachos, ¿de qué estaba formada la cápsula? ¿Te acuerdas saber de qué estaba hecho la cápsula? La cápsula bacteriana. ¿De qué está hecho y para qué le sirve? Está hecha de polisacáridos, muy bien. Es viscosa, tiene una estructura viscosa y está formada por polisacáridos. Vamos a decir acá, está formada por polisacáridos, ¿cierto? Está formada por polisacáridos. Y me dice que evita la fagocitosis. Ajá. La función, ¿cuál es? Evita la fagocitosis. Exacto. ¿Qué cosa es la fagocitosis? Es cuando un glóbulo blanco se come a la bacteria. Por acá Catherine está ansiosa para saber qué es el pili, dice. ¿Qué es el pili, profe XD? Allá, vamos a explicar entonces. Empezamos por pili. Catherine va a ser el voluntaria para el ejemplo. No, mentira. Ya. A ver, escucha, escucha. Evita la fagocitosis, esto de acá. ¿Ya? Evita, ya dimos el ejemplo, ya. Una vez. ¿Ya? Evita la fagocitosis. Luego sigue, ¿qué, muchacho? Luego sigue la pared. La pared celular no es, en este caso, viscosa. ¿Cómo es la pared? Rígida. O sea que la pared es dura. Sí. Es muy dura la pared. Rígida. ¿Ya? Es rígida. Y en el examen te preguntan de qué está hecha la pared. Claro, está formada por ¿qué cosa tiene la pared? Eso lo preguntan en los exámenes, ¿ah? Muy bien, Renzo. Péptido, glucano o mureína. Excelente por ahí, Cristian. Alison, Carlos. Claro, está formado por el llamado péptido. El llamado péptido glucano o su otro nombre es mureína. Mureína. Ya está. Eso es lo que está de azul, pero debajo de lo que está de azul encontramos una estructura blanca. Y esto que estoy graficando por acá, es lo que se conoce con el nombre de membrana celular. Sí, lo que está de blanco, chicos, se llama membrana celular. Ajá. Ah, muy bien, por acá Renzo pone profesor N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Sí, ese es un dato muy rebuscado.
La mureína está formado por N-acetilglucosamina, ¿ya? N-acetilglucosamina, y también está formado por N-acetilmurámico, ¿ya? Se podría decir que el péptido glucano o mureína está formado por esos dos compuestos químicos. Estos dos están formados, ¿ya? N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Color blanco, ¿qué sería el color blanquito? El color blanquito sería la membrana. La membrana, chicos, es como la piel de la célula. Se le llama membrana plasmática, membrana celular o membrana citoplasmática, también le ponen algunos. ¿Ya? La membrana, ¿de qué está formada? A ver, ¿qué cosa había dentro de la membrana? Formada por fosfolípidos. Y además de los fosfolípidos, ¿qué más encontramos aparte de los fosfolípidos? Proteínas. Muy bien, muchacho. Claro, encontramos aparte de fosfolípidos, aparte de los fosfolípidos, también encontramos proteínas. Se les llama proteínas embebidas. Ya está. La membrana tiene fosfolípidos y proteínas. No hay esteroides. Muy bien, acá me escriben al interno, no tiene esteroides. Correcto, no hay esteroides. Muy bien, muchacho. Muy bien, pero lo que sí tiene la membrana son estos pliegues. Y estos pliegues van a cumplir la función de las organelas. ¿Cómo se llama eso? Eso se conoce con el nombre del mesosoma. A eso se le conoce, jóvenes, con el nombre del mesosoma. ¿Qué cosa es el mesosoma? El mesosoma viene a ser el pliegue que presenta la membrana. Sí, el pliegue que presenta la membrana se conoce como mesosoma. Ahí está el mesosoma. Los mesosomas vienen a ser pliegues. Acá hay un pliegue y ahí hay otro pliegue. Sí, son dos pliegues. Los mesosomas, vamos a decir acá, son invaginaciones de la membrana. Así se le conoce. Se le llama invaginaciones o pliegues. Se les llama invaginaciones o pliegues de la membrana. ¿Ya? Así se le conoce. Invaginaciones o pliegues de la membrana. Eso es lo que nosotros encontramos en el mesosoma. ¿Cuántos tipos hay? Claro, hay dos. Uno de ellos se le llama el mesosoma de tabique y al otro le llaman lateral. Sí, cada uno tiene un papel distinto. El de tabique es el punto donde se une el ADN. El punto de fijación que va a tener el ADN es mesosoma de tabique. Punto de fijación. En cambio, el otro hace metabolismo, fotosíntesis o respiración celular. Entonces, por acá, yo coloco que el número 1 se conoce como el mesosoma de tabique. Y su función de este mesosoma de tabique, su función es fija el ADN. Fija el único ADN que tiene la bacteria. En cambio, el 2, que es el mesosoma lateral, ¿qué función tiene el mesosoma lateral? El lateral tiene como función hacer metabolismo. Ya, vamos a colocar acá entonces, realiza, ¿qué cosa realiza? Metabolismo. Ya está. El mesosoma lateral
realiza metabolismo. Eso es lo que hace el mesosoma lateral. Claro, cuando nosotros decimos que realiza metabolismo, es porque está produciendo ATP. O puede ser también que esté produciendo glucosa. Produce ATP y también produce glucosa. Ahí está. Produce ATP y produce glucosa. O sea, eso significa metabolismo. ¿Ya? Mira, muchachos, estamos recordando algo. Estoy haciendo por ti, muchachos, para que tú aprendas. Estamos haciendo un repasito. ¿Ya? Fotosíntesis y respiración celular se hace acá, en el mesosoma lateral. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre estas 4 partes? 1, 2, 3, 4 partes. ¿Todo bien, muchacho, por ahí? Conforme con la explicación que estamos brindando sobre lo que estamos recordando para que tú despejes alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Por mi parte, sí, Perfecto. profesor. Ya, muy bien, muchacho. Del otro lado vamos a tener unas estructuras que parecen pelos. Y como parecen pelos, entonces el nombre que se les ha dado, por parecer pelos es pili. Así es, el nombre que se les ha dado es pili. ¿Ya? El pili, ¿qué cosa viene a ser, muchacho, el pili? El pili es llamado también fimbria. Ajá. Pili o llamado también como fimbria. ¿Y qué se sabe, jovencito, sobre el pili o la fimbria? ¿Qué es lo que se sabe sobre el pili o la fimbria? ¿Qué es lo que se conoce, jóvenes, sobre pili o fimbria? Claro, le pusieron el nombre pili porque parece pelo, ¿no? Así, parecen pelitos. Y había uno pequeñito que se llamaba ordinario. Había uno pequeño que se le conoce con el nombre del pili ordinario. ¿Y para qué le sirve el pili ordinario? ¿Para qué sirve el pili ordinario? ¿Cuál es el papel? Adhesión. Muy bien, muchacho. Con esto la bacteria se adhiere fuertemente a la superficie. Adhesión. Sí, en la mano, en el diente, en el cuerpo, en los objetos inertes, se adhiere fuertemente la bacteria usando al pili ordinario. Pero dentro de todos estos pilis había uno que era mucho más grande. Claro. Y este pili, ¿qué nombre recibía? Claro, esto de acá ya no se llama pili ordinario, se llama pili sexual. ¿Cierto o no? Y el pili sexual es como una especie de bastón. Ah, un pilón, dice por acá. Claro, es como una especie de bastón y la bacteria lo utiliza para transferir información. ¿Información de qué? De antibióticos. Así es. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama conjugación. El pili sexual sirve para poder realizar el proceso de la conjugación. Ahí está, muy bien, ahí nos muestra Moisés. Un pili largo, ¿no? Que está precisamente conectando con otra bacteria para que le transfiera un pedazo de información. ¿Y cómo se llama ese pedacito de información que viaja a través del pili? Hay un pedacito
de la información que viaja a través del pili. Ese pili, muchacho, ¿cómo se llama? Se llama el pili, claro, lo que viaja, ¿cómo se llama? Muy bien, Cristian, muy bien, Carlos. Plásmido. Así es, el plásmido. El plásmido, muchachos, es un segmento de todo el ADN, pero que tiene información de resistencia a los antibióticos. ¿Sí? Segmento, el plásmido es el segmento de ADN con información ¿de qué, muchacho? ¿Información de qué? De antibiótico. Así es, o sea que si a mí en el examen me preguntan, si me preguntan quién le da resistencia a los antibióticos, plásmido. Él le da resistencia al antibiótico. No te olvides. Ya, no te olvides. Muy bien, muchachos, mira cómo es el mundo de las bacterias, ¿cierto? Mira cómo son sus partes. Ya, seguiremos viendo después de nuestro descanso para poder retornar. ¿Ya, Renzo? Ahí está Renzo alimentándose bien para luego ponerlo de ejemplo también, ¿ya? Listo, listo. Ahí lo vamos a dejar.